Permiso de ustedes, esta sección del día de hoy va a ser grabada 7 de julio del 2025, 8:01 de la noche. Les doy una cordial bienvenida a todos. Y como les había estado mencionando, esta fase es una fase muy importante porque digamos que es el fuerte de la tecnología, como les había informado a ustedes la semana pasada. Eh, la ventaja es que ustedes, pues digamos, logré como adaptar el cronograma, o sea, para que la gran mayoría de esto no nos quedara corto o que no nos cortara una guía. ¿Por qué? Porque como les había indicado, cuando se corta fase y guía ya para retomar al año siguiente, o si continúo yo o continúa otro instructor, pues no se le vaya a hacer, digamos, como difícil, no tanto para el instructor que va a entrar a cargo, sino también para ustedes no entrar como con ese, digámoslo así, como con ese desajuste a nivel como académico, ¿sí? Porque cuando uno deja, digamos, como esas fases así cortadas, eso, digamos, afecta parte la formación y al partir la formación, pues esto hace que algunos deserten, que se sienten incómodos, que no se les ajuste, digamos, como al nivel de ritmo con el que ustedes venían trabajando. ¿Cuál es la idea, muchachos? Pues lo que yo les he manifestado, estamos dentro de esta fase, ya dimos inicio y apertura la semana pasada, donde les mostraba de todo lo que constaba la fase de ejecución y de todas las guías que hacen parte de esa fase de ejecución. Hoy damos mm, un, digamos, un paso adelante donde esa actividad de proyecto que va de la mano con la fase 3, que es la fase de ejecución, donde vamos a trabajar lo que es desarrollar la estructura de los datos, de la interfaz del usuario como tal, a través del desarrollo de software. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la guía de aprendizaje número 6 hay dos posiciones o dos paralelos que son muy importantes y el uno es la elaboración de las bases de datos, que es con lo que vamos a arrancar el día de hoy. Ese paralelo de esa elaboración de las bases de datos es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy vamos a arrancar con qué es una base de datos, cómo podemos aplicar resolución de bases de datos, cómo podemos entrar a aplicar lo que es la resolución, el problema de cardinalidad, la normalización, etcétera. Y también, aparte de eso, se va a trabajar varios temas relacionados con las bases de datos, lo que son destrezas, sentencias, consultas. Y adicionalmente a eso, vamos a trabajar, o sea, bases de datos en un paralelo. Y si ustedes observan en el otro paralelo, vamos a trabajar algo muy importante y que es los fundamentos en la implementación del componente front. Y aparte de eso, este componente frontend va muy de la mano con lo que es HTML, CSS, JavaScript, ¿sí? Entonces, miren ustedes que son dos paralelos muy fuertes que empezamos a ver dentro de esta guía de aprendizaje número 6. Pero no es para asustarlos, sino antes para animarlos con el fin de que ustedes, digamos, se motiven y visualicen que no solamente el material de formación, sino que la estructura con la que vamos a trabajar esta guía de aprendizaje número 6, traté de resumirles mucho, pero que van a ser unas evidencias que les van a dar la oportunidad a ustedes de afianzar conocimientos desde la formación virtual. No he podido actualizarles, digamos, toda la guía dentro de la plataforma para poder que ustedes visualicen el material. Espero ahora, pues si no hay tanta congestión en la plataforma, acabarles de actualizar, le habilito y de una vez ustedes pueden visualizar lo que son las actividades y todo el material de apoyo de la guía de aprendizaje número 6, ¿sí? Esa es como el planteamiento, sino que ahora me arrojaba errores de que no se podía conectar con la base de datos. Sin embargo, les compartí ahora, hace media horita, les compartí la guía de aprendizaje número 6. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes se vayan, digamos, familiarizando con las evidencias y con el material que ustedes van a visualizar y que van a trabajar dentro de esta guía de aprendizaje.
Bueno, entonces ya son las 8:06 de la noche, entonces ya damos apertura de esta evidencia, donde ya les comparto acá toda mi pantalla. Y lo vamos a visualizar así. Bueno, dentro del programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de software, el día de hoy estamos orientando esta sección para la ficha 3070-413. Dentro de ello, vamos a dar una breve explicación acerca de una evidencia que nos compete dentro de un conocimiento. Este conocimiento está relacionado con la guía de aprendizaje número 6, código 220-501096, actividad 1, evidencia 01, donde nos habla acerca de lo que son la resolución de problemas aplicando el modelo relacional, aplicando también lo que es la cardinalidad y la normalización, con base en las características del software a desarrollar, donde se permite lo que es la realización del modelo relacional, indicando lo que es la cardinalidad y cumpliendo con las reglas de normalización según los conceptos y ejemplos vistos. Dentro de ello les voy a compartir también ahora cuando terminemos la sección, o si no pueden ahorita en la sección, en el material de apoyo que se deja siempre en la partecita donde va el link del resumen, link del material de apoyo o link de la grabación, les va a dejar un modelo de componente de entidad-relación. Estamos ya hoy dando una breve apertura a la fase 3, que es una fase de ejecución, donde nuevamente hablamos. Esta fase 3 de ejecución corresponde a la actividad de proyecto 6, AP6, y hoy damos oficialmente apertura a la guía de aprendizaje número 6. Dentro de ello vamos a tener estos contenidos que son muy importantes para poder que ustedes entiendan y puedan, digámoslo así, desarrollar con éxito la evidencia que se les va a pedir el día de hoy. Dentro de esto vamos a visualizar unos componentes que son o un tipo de contenidos que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, ¿qué es una base de datos? Segundo, ¿qué es la importancia de las bases de datos? Tercero, los tipos de bases de datos, ¿sí? Es muy importante que tengan ese tipo de información, hay que tenerla muy clara, los tipos de bases de datos. Cuarto, conceptos básicos. Dentro de esos conceptos básicos que vamos a trabajar, tablas, registros, campos. Y quinto, vamos a dar un paréntesis, solamente así un breve paréntesis, una introducción a lo que es la SQL. Es un lenguaje estructurado ¿para qué? Para el manejo de bases de datos. ¿Con qué fin? Con el fin de que la próxima semana ustedes ya se van a encontrar con el instructor Eduardo Manjarres. Con el instructor Eduardo, como ya van a entrar a ver lo que son más a profundidad, lo que son las sentencias en SQL, hacer consultas en SQL, ¿sí? Entonces, continuamos acá. Por favor, me confirman si están viendo bien ahí mi pantalla. ¿Sí? Si están visualizando ahí, por favor, Víctor o alguno de los compañeros. Sí, instructora. Bueno, listo, dale. Bueno. Entonces vamos a arrancar acá con algo muy importante y es cómo empezó la era o cómo se iniciaron los primeros pasos desde las bases de datos. ¿Cómo se arrancaron? En el año de 1960 se crea un modelo de redes o un modelo de red, donde estos primeros modelos son las primeras bases de datos que se empezaron a utilizar. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a utilizar esas bases de datos? Fue IBM. Dentro de ellos estaba uno de los, digamos, pilares, o digámoslo así, dentro de las personas más destacadas para el trabajo dentro de las bases de datos estaba Edgar Codd. Edgar Codd, en el año de 1969,
siendo uno de los científicos, digámoslo así, o el cerebro de la empresa IBM. Esta persona o este señor desarrolla un modelo de bases de datos, pero él lo desarrolla a través de ¿qué? A través de un modelo relacional. Ahora vamos a ver por qué él aplicó este modelo relacional y dónde él representa lo que son todas sus ideas en un artículo a través de una empresa o a través de un periódico, cuando eso se utilizaban los periódicos, y allí se dieron los primeros pasos dentro de las bases de datos dentro del modelo relacional. Eso fue en la era o en el año entre 1960 y en el año 1969. En el año de 1970, Pod publica su famoso artículo, o sea, ya es publicado. Primero inicia todos sus primeros pasos en el fundamento, en el modelo como tal, pero ya en el año de 1970, él ya aplica o ya publica a nivel internacional el artículo que es relacionado con Relational Model of Data, donde está, digamos, a través de estar estructurado, y al estar estructurado, IBM lanza un sistema dentro de los primeros pasos de gestión de bases de datos. Estos primeros pasos, ¿qué son? Los datos donde empiezan a aplicar los primeros modelos del modelo entidad-relación. Oracle, siendo la oposición, dentro de ello, en la corporación es fundamentada y lanza su primer sistema de gestión de bases de datos llamada Database Oracle en el año de 1970, o sea que ya empezó la competencia también a trabajar y a producir. En el año de 1980, lo que llamamos nosotros la era de la comercialización, IBM lanza SQLDS. Este es uno de los primeros sistemas de gestión de bases de datos relacionales a través de tipos comerciales. Mientras Microsoft en el año de 1983 lanza su primer sistema de gestión de bases de datos, lo que es SQL Server. En el año de 1986, Sybase lanza SQL, donde es un modelo relacional de tipo un poco más avanzado y mucho más importante. En el año de 1990, el consorcio del proyecto de acceso, digamos, de tipo universal, se desarrolla como un motor de búsqueda y de recuperación a través de ¿qué? A través de todo tipo de información. En el año de 1995, MySQL es lanzado como un motor de base de datos con código totalmente abierto. Y en el año de 1998, Google es fundado y comienza a desarrollar su propio motor de búsqueda basado en ¿qué? En bases de datos. Ya arrancamos la era del año 2000. En la web 2.0 y las bases de datos no SQL arranca en el año 2000. ¿Con qué arranca en el año 2000? Con MongoDB. Una de las principales bases de datos, que fueron las no SQL, es lanzada. Y en el año 2004, Facebook lanza lo que es la base de datos Cassandra. Una de las bases de datos no SQL que es de muy alto rendimiento hasta la vigencia de hoy en día. En el año 2007, ya Amazon Web Servicios lanza todo lo que es Dynamo base de datos, otros motores de bases de datos como lo que es las bases de datos no SQL. En el año 2010 arranca lo que es la era de la Big Data en la nube. O sea, todo lo que es bases de datos, sean relacionales o no relacionales, pero que sean de alta complejidad, toda la información es guardada allí en la nube. Para ello, inicia con Apache Hadoop. Se convierte en un proyecto de código totalmente abierto y es ampliamente utilizado a través de ¿qué? A través de procesamientos y grandes volúmenes de datos. En el año 2012, Google lanza lo que es Big Tower como un servicio en la nube.
Y en el año 2017, Amazon lanza lo que es Amazon Aurora, una base de datos relacional también en la nube como está. Entonces, si ustedes observan, tres competencias muy grandes dentro de la era de la comercialización a través de la Big Data en la nube, ¿qué hacen? Empiezan comercialización, el que más venda, el que más venda, el que más venda, que todo este espacio en la nube. Y ya a partir del año 2020 empieza lo que es el auge de la inteligencia artificial. Dentro de esto y lo que hemos hablado, hay varias definiciones de las bases de datos. Dentro de estas fuentes es importante. ¿Por qué? Porque hay una información que nos da Wikipedia, algo sencillo, básico. Uno entra a Google, Wikipedia, entramos ahora cuál es la definición, entramos a la Microsoft SQL Server, cuál es su definición, entramos a Tecnopedia, entramos a IBM y entramos a muchas fuentes más, pero todo nos conlleva prácticamente a lo que es una base de datos. Entonces, dentro de ello tenemos definiciones de bases de datos. Una base de datos es un conjunto estructurado de datos que se almacena y se organiza de una manera que sea siempre que accesible, gestionable y actualizable de forma totalmente eficiente. Es lo que nos dice Wikipedia. Otro concepto. Una base de datos es un repositorio organizado de información que permite un almacenamiento, la recuperación, la gestión, la manipulación de datos de una manera totalmente eficiente. Esta es una posición de la fuente de Oracle. Otro concepto. Las bases de datos son sistemas de almacenamiento que permiten la recopilación, organización y gestión de datos para facilitar la recuperación y el análisis de quién, de toda la información para Microsoft SQL Server. Otro concepto, una base de datos es un conjunto de información estructurada que se almacena en el sistema informático y puede consultar, modificar, gestionar de una manera totalmente sistémica para Tecnopedia como fuente. Y para IBM dice que las bases de datos son almacenes, ojo, dice de tipo electrónico de información que permiten un almacenamiento, la organización y el acceso a datos de una manera totalmente eficiente y segura. Para ello, miren ustedes todos estos hombres que hicieron parte de la gran importancia de las bases de datos. Edgar Code, recuerden que nació en el año 1960. Michael Stonebraker, Jim Grace, Chris Day, Philip Bernard, está Héctor Molina, está Jeff Hullman, está Vic Master y está Don Kimberly. Todos estos hombres trabajaron dentro de la era de la estructuración de las bases de datos. Pero también hay mujeres que trabajaron en la estructura y en la importancia de las bases de datos. O sea, que las mujeres no se quedaron atrás. Las mujeres también aportaron su granito de arena y fueron grandes dentro del proceso de la, digámoslo así, dentro del proceso y la estructuración de las bases de datos como tal. Está Evelyn Berenzi, está Donna Dubinsky, está Jennifer Wyndon, está Anita Borges, está Margaret Hamilton, está Catherine Plazan y están Susan Dumais. Todas estas mujeres fueron conocidas a través de lo que fue ¿qué? Procesos de investigación, de tecnología, que promovieron todo lo que fue el género de la informática. Chicos, ustedes vieron que no solamente es, digamos, los hombres, no solamente fueron los hombres los que tuvieron un campo importante en la aplicación o en el modelo relacional o en la fundamentación de las bases de datos. Mire que estas mujeres desde el año 1925 empezaron con el proceso de investigación, el proceso de
no solamente a través de las computadoras, sino de los datos de trabajo en computadoras, en la gestión de las bases de datos, en gestión de información y a través de todos estos sistemas distribuidos. También hay mujeres que trabajaron dentro del proceso a través, por ejemplo, de software, desarrollo de software. Por ejemplo, Margaret Hamilton trabajó en la misión de Apolo de la NASA, o sea, que es una mujer muy inteligente, y dentro de ellos, todas estas mujeres también aportaron su granito de arena a que al desarrollo de toda la importancia de las bases de datos como tal. Dentro de las bases de datos vamos a establecer varios tipos de bases de datos. Miramos acá estos tipos de bases de datos. Si ustedes observan, tenemos bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son las que almacenan datos en tablas, con filas y con columnas, ¿sí? Nunca se nos puede olvidar esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén haciendo su proceso de etapa práctica, si les va a tocar manejar bases de datos, tienen que visualizarse, tienen que mirar qué tipo de bases de datos van a manejar. MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, Oracle Database, ¿sí? Van a utilizar lo que es el modelo de datos relacional y van a utilizar el lenguaje SQL ¿para qué? Para hacer consultas, para administrar los datos. Entonces, cuando estamos trabajando con datos y esos datos son relacionales, ¿son qué? Todo lo que se maneja a través de bases de datos relacionales es porque se trabaja se trabajan en tablas, con filas y con columnas. Listo, hasta ahí vamos bien. Ahora, dentro de las bases de datos no SQL, ¿sí? Estas bases de datos no SQL ¿son qué? Son una categoría que engloba varios tipos de bases de datos. O sea, que no se consiguen dentro del modelo relacional. Se utilizan para datos no estructurados, son semiestructurados y manejan grandes volúmenes de datos. ¿Cuáles son esas? Tipos de datos no SQL incluyen documentales como MongoDB, son bases de datos columnares, y esas bases de datos columnares son como Apache, como Cassandra. Cuando trabajamos con Apache Cassandra, recuerden ahora que les mencionaba que, por ejemplo, Facebook es montado sobre bases de datos ¿de quién? De Cassandra, ¿sí? No se les puede olvidar eso. Adicionalmente, manejan una clave de valor. ¿Por qué manejan esa clave de valor? Como Redis. Y las bases de datos son orientadas, también hay otras bases de datos que son orientadas en no SQL como grafos, como New 4J, ¿sí? Entonces, esas son las bases de datos no SQL. Otro modelo de bases de datos, importantísimo, muchachos, las bases de datos en memoria. Cuando trabajamos bases de datos en memoria es que son datos que almacenan datos en memoria, y ese tipo de datos de almacenamiento en memoria es porque se almacenan directamente en la memoria RAM, en lugar de estar almacenada en discos, lo que las hace extremadamente rápidas para recuperación de datos e información importante. Por ejemplo, incluyen lo que son Redis, MIM, Cache, que se utilizan para almacenar el caché y acelerar el acceso a datos y en aplicaciones como tal. Otro modelo de bases de datos son las bases de datos columnares. Entonces, las bases de datos columnares almacenan datos en columnas, bases de datos que se almacenan totalmente en columnas en lugar de ser en filas. O sea, recuerdo, cuando hablamos en columnas, hacia abajo, y en filas, en la posición contraria. Lo que hace eficientes ¿para qué? Para las consultas analíticas y agregaciones. Para ello, existen ejemplos como Google,
¿Por qué? Porque el motor de bases de datos es inmensamente grande. Bigtable y Apache Cassandra. Recuerden que en Apache Cassandra está montado ¿qué? La red de redes sociales más grande, que es Facebook. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿sí? Esta es una imagen que quería entrar a mostrarles donde existe un modelo de relación. Dentro de este modelo de relación, ¿qué hay? Así se identifica un modelo de bases de datos con este que ustedes visualizan acá. Pero en la parte externa, en la parte física, pero en la parte interna, como se visualiza es esta parte de acá. ¿Por qué? Porque como está con tablas, acá podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un modelo relacional, ¿a través de qué? A través de tablas como tal. Dentro de las bases de datos relacionales, recuerden que hay que tener en cuenta cuando nosotros identifiquemos si son relacionales o no SQL, ¿sí? Porque quiero identificar acá y quiero relacionar acá esto en este cuadrito en color rojito, porque estas bases de datos no SQL siempre son una categoría que engloban lo que son varios tipos de datos que nos siguen el modelo relacional, o sea, que son una posición diferente al modelo relacional y que siempre se utilizan para datos no estructurados, o sea, van a ser siempre para datos más o menos semiestructurados, pero que las bases de datos no SQL, ¿qué hacen? Manejan grandes volúmenes de bases de datos. Entonces, quiero que por favor se centren en esto para que identifiquen. Si vamos a trabajar modelo relacional, entonces nos vamos por las bases de datos que se trabaja con tablas, filas y columnas. Y si vamos a trabajar con el modelo de bases de datos no relacional, es porque vamos a manejar unas grandes volúmenes de datos o vamos a trabajar con una estructura de datos semiestructurada, ¿sí? Entonces quiero que identifiquen esta parte como tal. Ahora, cuando hablamos de otros modelos de bases de datos, también podemos trabajar con ¿qué? Otros tipos de bases de datos. Tipos de bases de datos como bases de datos geoespaciales. ¿Para qué sirven y cómo las utilizan? Estas son especiales y son diseñadas para el almacenamiento y la consulta de datos, que son datos geográficos, geoespaciales. ¿Qué se incluyen como ejemplo? PostGIS es una extensión de PostgreSQL y MongoDB como soporte a nivel geoespacial. Un ejemplo de eso, por ejemplo, eh, para los que viven en Bogotá, un ejemplo, que así, que vamos a llamar un taxi o un OnDrive y a través de la aplicación que tengo en el celular, uno va visualizando por dónde va o por dónde viene el taxi a recoger. Esta también puede estar enlazado con una base de datos geoespacial. Otra, puede ir de la mano también con una base de datos en tiempo real, ¿cierto? O sea, que ahí puede estar funcionando las dos en tiempo real y puede estar también relacionado con ¿quién? Con geoespacial. Ese mismo taxi que yo he llamado y que necesito que venga rápido pues, por mí a recogerme, etc. Estas bases de datos en tiempo real son las que se utilizan para capturar y analizar también datos en tiempo real como registros y aplicaciones web. También podemos trabajar lo que son telemetría de sensores y también incluyen dentro de estos unos ejemplos como Apache Kafka y Amazon Kinesis. ¿Sí? Dentro de este tiempo real también que podríamos trabajar, de pronto podríamos entrar a visualizar cuando uno hace una transferencia, digamos, en tiempo real de Next. Eso podría ser. Yo hago una transferencia de Bancolombia, perdón, entre la vivienda y Bancolombia, entonces puede ser cuando hago la transferencia, o sea, me descuenta y cuenta en la otra cuenta, eso puede ser una base de datos en tiempo real. Otro ejemplo importante de tipos de bases de datos, cuando trabajamos con Data Warehouse. Esas Data Warehouse
son diseñadas para el análisis de grandes conjuntos de datos, o sea, datos históricos y el soporte a la toma de decisiones empresariales. Dentro de ellas incluyen lo que son el Snowflake y Amazon Redshift. Dentro de esto también es importante, por ejemplo, cuando se trabaja con grandes volúmenes de bases de datos y son de proceso histórico, podríamos entrar a hacer un análisis de las data warehouse. Un ejemplo, se me ocurre a mí, las bases de datos de cuando hubo la COVID-19, la COVID en la transición entre el 2019 y en el año 2020 en Colombia. Entonces, grandes volúmenes de bases de datos, sí. ¿Hay de dónde sacar la data? Sí. ¿Dónde se puede hacer el análisis? Sí, porque el Ministerio de Salud debe tener todo ese volumen de datos y allí se podría hacer un soporte para la toma de decisiones para posibles eventos más adelante. Otro tipo de bases de datos. Un ejemplo, bases de datos en la nube. Estas bases de datos se ejecutan en entornos en la nube y ofrecen lo que es escalabilidad, disponibilidad y sobresaliente. Incluyen lo que es Amazon Aurora, Google Cloud y BigTime. Otro tipo sería bases de datos en memoria persistentes, donde combinan lo que es la velocidad de las bases de datos con la persistencia de los sistemas y también el almacenamiento en disco. Incluyen lo que es SAP HANA y redes para la persistencia en el disco como tal. Y por último, tengo otro tipo que es bases de datos de framework, donde utilizamos lo que es para el almacenamiento y la consulta de datos semánticos enlazados a través de la web, incluyen, digámoslo así, de un tipo virtuoso como Apache Kena. Bueno, acá vamos a entrar a identificar, espera acá un poquito, vamos a entrar a identificar algo muy importante y es que dentro de ello, conceptos básicos, tablas, registros y campos, ¿sí? ¿Por qué quiero que identifiquen esta parte de acá? Porque es muy importante. ¿Qué es una tabla? ¿Qué contiene la tabla? ¿Qué es una fila? ¿Qué es una columna? ¿Qué es una clave primaria? ¿Y qué tipos de datos hay que tener en cuenta para almacenamiento de una base de datos? Entonces, hablemos de una tabla como tal. Una tabla en una base de datos relacional es una estructura que organiza y almacena datos de manera tabular. Es similar a la de una hoja de cálculo en la que los datos se organizan en filas y en columnas. Cada tabla tiene un nombre único que le identifica dentro de la base de datos. O sea que no pueden haber dos tablas con el mismo nombre. ¿Sí? Es claro hasta ahí. Segundo, las filas en una tabla se llaman registros. Cada registro representa una entrada individual de datos en la tabla. Tercero, las columnas en una tabla se llaman atributos o campos. Cada atributo representa un tipo específico de datos, como un número, una fecha, un texto, y define qué tipo de información se almacena en cada una de estas columnas. Cada registro en una tabla contiene valores para cada uno de estos atributos de esa tabla. Las tablas están diseñadas de acuerdo al esquema que es definido y se especifica la estructura de la tabla, incluyendo que son los nombres, los atributos propios de cada uno de los tipos de datos. Por ejemplo, ¿a qué hago referencia yo acá? Si el tipo de dato es sexo, yo allí no puedo colocar fecha de nacimiento, ¿no? Si es sexo, puede ser femenino, masculino u otro, ¿cierto? Si es edad, el rango de edad, ¿cómo se mide? En años, en meses o en días, digámoslo así. Pero debo tener ese tipo de rangos especificados.
Cuando las tablas permiten la relación y la vinculación de los datos a través de las claves primarias y claves foráneas, lo que facilita la gestión y la consulta de los datos relacionados. Observen acá algo muy importante. Acá tengo una tabla que se llama trabajadores. Esta tabla trabajadores tiene los siguientes campos: código, nombre, edad, sexo y teléfono. Acá tengo una clave primaria o una llave primaria. Esa llave primaria la relacioné ¿con quién? Con el código. Tengo unos campos o unos atributos. ¿Cuáles son esos campos? La edad, el sexo, el nombre, el teléfono, etc. Tengo unos registros identificados también en unas filas. Claro, porque ya diligencié esta tabla trabajadora. Y dentro de ello es muy importante tener estos conceptos claros. Nombre único. Cada tabla debe tener un nombre único dentro de la base de datos para identificarla de una manera exclusiva. Si es tabla trabajadores, debe ser tabla trabajadores. Siempre se va a identificar. Yo acostumbro TB-trabajadores. TB-, por ejemplo, consumo. O TB ventas, TB compras, etc. Filas y registros. Una tabla está compuesta por filas, también como conocida dentro de los conceptos como registros. Cada fila representa una entrada individual de datos. Las columnas, los atributos o los campos, dentro de ellas pertenecen a que dentro de una tabla que se llaman atributos o campos. Cada atributo define el tipo de datos que se almacena en esa columna y representa un tipo de información que es a través de información de tipo específico, ¿sí? ¿Qué son? Por ejemplo, si es sexo, como les decía ahora, sexo femenino, masculino u otro, ¿sí? Clave primaria. La mayoría de las tablas tienen una o más columnas que actúan como clave primaria. La clave primaria garantiza que cada registro en la columna o en la tabla sea único y que permite el acceso rápido a los registros específicos. Los tipos de datos, cada columna tiene un tipo de datos, se especifica como información, cómo se almacena en esa columna. Los tipos de datos más comunes incluyen no solamente tipo texto, sino que también incluyen números, por ejemplo la edad, también incluyen varchar, puede ser varchar texto, o sea Carmen, Rocío, Toro, Jaramillo, ¿sí? Entonces, o puede ser alfanumérico, también puede tener números y letras como tal. O dentro de ello también la podemos identificar como cadenas de texto. Hay que tener en cuenta que son tipos de datos. Hay otros tipos de datos que si son fechas, hay que revisar cuando es una fecha corta o es una fecha larga. U otro tipo de datos puede ser un booleano. Restricciones. Se pueden aplicar lo que son las restricciones en las columnas para definir reglas específicas como obligatoriedad. Por ejemplo, no se permiten valores nulos, únicos, valores que predeterminados como default, entre otros. Y los índices pueden crear índices en una o varias columnas para acelerar la búsqueda y recuperación de datos. Los índices también ayudan a ¿qué? A mejorar el rendimiento de las consultas. Las relaciones. ¿Qué nos permite las relaciones? Las tablas pueden tener relaciones con otras tablas a través de claves foráneas. Estas relaciones definen cómo se conectan y se asocian con los datos de otras tablas. Bueno, acá vamos a mirar nuevamente, tenemos el concepto de tabla, las relaciones, y acá tenemos un grado de ¿qué? Cardinalidad, de dominio, el registro. Acá podemos entrar a identificar lo que es una clave primaria,
los atributos y los datos, ¿sí? Entonces, esto quiero que lo identifiquen acá, por ejemplo, población, que vive en Madrid, que es de Valencia, etcétera. Que el dato, por ejemplo, la clave primaria, la cédula de un paciente, ¿sí? Entonces, son datos que no se pueden repetir. Miramos acá, cuando hablamos en el modelo de cardinalidad, ¿a qué hace referencia esa cardinalidad? Esa cardinalidad se refiere a algo importante, la relación de las tablas. Acá la estoy subrayando en color amarillo. La relación entre las tablas y especifica cuáles y cuántos registros de una tabla pueden estar relacionados con quién, con la otra tabla. Dentro de esto es importante que se maneja un modelo de cardinalidad. Esos modelos de cardinalidad, ¿cómo los establecemos? Uno a uno. Uno a muchos y de muchos a muchos. ¿Cómo lo identificamos en SQL? Uno a uno, mírenlo acá, uno a muchos es uno, un número uno, con relación a n es muchos, ¿sí? O muchos a muchos, de muchos a muchos, o sea, de n a n, ¿sí? Lo que define cuántos registros de una tabla, ojo, una tabla se relaciona con los registros de otra tabla. Este tipo de cardinalidad ayuda a entender cómo los datos se conectan y se asocian con los datos de la base de datos. Esta es la esencia del modelo de la cardinalidad cuando hablamos de bases de datos relacionales, ¿sí? Continuamos acá. Cuando hablamos de dominio, un dominio se refiere al conjunto de valores donde se pueden ser almacenados en una columna o atributo de una tabla. O sea, cada columna en una tabla que tiene un dominio en específico y que cada tipo de valor se puede almacenar en una columna. Puede ser como números enteros, cadenas de texto, fechas, etc. Y también lo que son los dominios definen lo que son las restricciones, sobre todo lo que son datos que pueden ingresar en una columna y contribuyen a garantizar la identidad de lo que son los datos en general. Entonces, esto que les señalé acá en color amarillito, voy a guardar, no se les puede olvidar. Muy importante que lo tengan presente al momento de hacer la evidencia, porque es que es una resolución de problemas aplicando el modelo relacional de cardinalidad y normalización. Para tener en cuenta, dentro de esto es importante que ustedes puedan entrar y pueden buscar estos temas de apoyo para ampliar sus conocimientos. Un ejemplo, bases de datos JSON. Esas bases de datos JSON presentan o son bases de datos donde permitan bases de datos que son de grandes volúmenes de almacenamiento, permiten buena consulta, manipulación de datos y pueden explorar ejemplos de bases de datos JSON como MongoDB y PostgreSQL. Otra, Postgres. Postgres es una exposición sobre la extensión de Postgres para bases de datos de PostgreSQL que permiten el almacenamiento y la consulta de bases de datos geoespacial. Otra es herramienta de modelamiento de bases de datos. Por ejemplo, dentro de estas las más populares son MySQL, WordPress, Airflux, Lucidchart, destacándose sus características como buenas y grandes ventajas como tal. Extensibilidad de las bases de datos. Dentro de ellas hay bases de datos que son modernas que permiten la creación y funciones de procedimientos personalizados, incluyendo ejemplos prácticos. GraphQL y bases de datos
Es una exposición sobre cómo se utiliza GraphQL para interactuar con bases de datos, incluyendo ejemplos, consultas y mutaciones. Bases de datos en memoria, una mirada a las bases de datos en memoria como Redis, Memcached, cómo utilizar las bases de datos para mejorar lo que es la memoria, el acceso, la velocidad en datos y aplicaciones como tal. Las bases de datos columnares, una presentación sobre las bases de datos columnares como Apache Cassandra, como Google en Table, y también las aplicaciones en el análisis de grandes conjuntos de bases de datos. Por último, tenemos las bases de datos gráficas, que son una exploración de las bases de datos que son orientadas a grafos como New4j y cómo se utilizan para modelar y consultar datos con relaciones de tipo complejas, ¿sí? Y ya por último, debemos de tener en cuenta que del éxito de aprender bien lo que es todo lo relacionado con las bases de datos, hay que tener en cuenta y leer bien, adecuadamente todo el material de apoyo que está dentro de la plataforma Sayuna. Es importante, pues, porque hay un material que está bien estructurado. Yo les compartiré estas diapositivas, pues, que traté de resumirles lo que más pude y les amplié unos conocimientos que es como material, un tipo de material como complementario, pero que lo creí demasiado importante para que ustedes estuvieran presentes para la realización de la importancia de la introducción a las bases de datos. Esto es a grosso modo lo que le quería exponer el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, bien pueda, me la pueden hacer saber. Ya vuelvo acá a la sala. Los escucho, aprendices. Bueno, entonces vamos a mirar por acá la guía de aprendizaje número 6. Vemos acá el cronograma de bases de datos resolución. Acá tenemos esta, acá en la guía. Acá. Bueno, llegamos acá, estoy acá en la página 3. Entonces, visualizamos acá entonces la guía de aprendizaje. Entonces, arrancamos con la guía de aprendizaje del programa de formación, el nombre del proyecto Construcción de Software Integrado de Tecnologías Orientadas a Servicios, fase de ejecución y la actividad de desarrollar. Van a haber actividades técnicas, actividades de resultados técnicos, ya los habíamos hablado. Se abre una formulación de actividades y dentro de estas actividades vamos a identificar dónde es, cómo crear, perdón, actividades de aprendizaje de la competencia de desarrollar solución de software de acuerdo con el diseño de las metodologías de desarrollo. Con base en las metodologías de desarrollo de esta competencia se inicia el desarrollo de los artefactos del modelo necesarios para la representación de soluciones de lenguajes de hipertextos, modelos de bases de datos y modelos, ojo, mire acá lo que acabamos de ver, modelo de entidad-relación, modelos relacionales, físicos, lenguajes, Miramos acá, actividad y aprendizaje, actividad 6, código 220-5010-96, actividad 1, y vamos a crear, ¿qué? Un modelo de bases de datos con los requerimientos del cliente. Dentro de esta actividad se centra en el diseño y el desarrollo de una base de datos según especificaciones y requerimientos de un cliente, realizando unos modelos conceptuales y relaciones que cumplan con las características de normalización. Entonces, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del material de formación, modelo de entidad-relación y bases de datos no SQL. Vamos a trabajar con la estructuración, que es que resolución de problemas aplicando ¿qué? El modelo relacional, cardinalidad y normalización. Esta es la evidencia que vamos a desarrollar.
Con base a las características del software a desarrollar, realice, ojo, un modelo relacional indicando la cardinalidad y cumpliendo con las reglas de normalización según los conceptos y ejemplos vistos en el componente del modelo entidad-relación. Ahorita les comparto un modelo entidad-relación. Dentro de ello, hay que tener en cuenta, se debe seguir las normas básicas del documento y, lo más importante, pueden hacerlo en Canva, lo pueden hacer en, si no tienen SQL o si tienen MySQL o si tienen cualquier motor de base de datos que puedan trabajar modelo relacional, ¿sí? Podemos trabajar este modelo relacional, le pueden tomar la foto, lo adjuntan en un documento, le adjuntan la portada, de qué trata el modelo relacional y le pegan la foto allí. Lo pueden enviar dentro del modelo entidad relación, lo pueden enviar en formato Word o en formato PDF, ¿sí? Y con esto ya les calificaría esta evidencia que es que la resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Entonces yo ahora les voy a compartir un modelo que tengo a través del WhatsApp en conjunto con ya les compartí la guía en conjunto con las diapositivas. Chicos, dudas e inquietudes hasta el momento. ¿Es claro esta partecita de acá? Vamos a ver si me deja colocarla en color. No, no dejo. Ay. Ah. Esta es, ay, bueno, esto es como lo esencial para que podamos trabajar lo que son esta primera evidencia, aplicando modelo relacional de bases de datos, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que vamos a entrar a trabajar. Empiezan a leer y lo trabajaríamos desde la guía de aprendizaje número 6, página número 3. Esto es lo que entraríamos a trabajar. Ya más adelante se les irá compartiendo el resto del material porque la idea es que la próxima semana ya estén con ustedes el instructor Eduardo Manjarres y ya con él ya se entienden con el resto de la parte de bases de datos como tal. Entonces conmigo solamente van a trabajar lo que es solamente hoy lo que les expliqué y lean todo lo que es la parte fundamental de la plataforma, pero ahora terminar de actualizarles, les voy a mostrar, les subiré bien el cronograma y les actualizaré toda la plataforma para que realicen y lean todo el material de apoyo. ¿Dudas e inquietudes, chicos? ¿Todo está claro o antes quedaron muy confundidos? Díganme la verdad. Muy claro, instructora. Sí, Es extenso, obviamente, lo que debemos de leer, pero muy claro. Muchísimas gracias. listo, chicos. Entonces, no siendo más, los dejo, les deseo una feliz noche, mucho ánimo, que hay mucho por aprender. Entonces, les deseo una feliz noche para todos. Espero en el transcurso de la noche, entre hoy y mañana, subirles la grabación. Ahora les comparto la presentación y el ejemplo de cómo quiero que me envíen la actividad y les deseo una feliz noche. Mucho ánimo, chicos. Mañana tienen sección con la instructora Idalí Pérez del área de la transversalidad y ya nos veríamos la próxima semana con el otro instructor. Entonces, estén atentos a la plataforma. Ánimos que vamos aprendiendo mucho. Una feliz noche para todos. Les dejo. Que descansen. Muchísimas Bye. gracias. Bendiciones. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que estén bien.